Buenas tardes, ¿cómo estás, María? Un gustazo, un placer y muchas gracias por la comunicación. Ahora es un gusto para ti. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho bien. ¿Ves si me puedo poner los auriculares? Así te escucho mejor. Bueno. A ver. Dejame un segundito. Sí, dale, tranquila. Yo ahora te escucho perfecto. Perfecto, ahora te escucho perfecto también. Bárbaro. Hoy hace un ratito cuando recién empezamos el programa y anunciaba que íbamos a charlar, dije algo así como que la primera parte de la novela es más que una novela, o por lo menos fue mi percepción. Vos no estructurás por capítulo, en realidad le ponés mosaico, no capítulo, pero vendría a jugar un poco como si fuera un capítulo, y de eso después también quiero hablar. Pero el primero, vos sabés que lo terminé de leer y lo primero que pensé es un ensayo filosófico. No sé si estoy muy loca. Es una mezcla y una mezcla. Claro, iba por ahí entonces. En realidad no estaba planeado hacer una mezcla de novela con ensayo, salió así. Pero bueno, quería hablar sobre la temática y entonces en algún momento me salía esto de plantear ciertas reflexiones que uno fue haciendo para sí misma a lo largo de la vida y bueno, salieron como novela. Claro. Y otra cosa que me llamó la atención, varias cosas me llamaron la atención de la novela. ¡Qué bueno! Esta idea de no poner capítulos sino ponerle mosaico, ¿está jugando un poco con esta idea de ir juntando pedacitos de cada parte para armar un todo que sería cada mosaico, cada capítulo? Porque exactamente, sí, esa era un poco la idea. De hecho, cuando estuvimos con la editora buscando la portada, una de las posibles portadas tenía que ver con esto de los fragmentos, ¿no? Sí. La idea era que el personaje protagónico, Ainara, lo dice al comienzo, somos los treintañeros a los que nos tocó reconstruirnos con los distintos fragmentos que fueron quedando de muchos golpes, muchas caídas, muchas roturas a lo largo del camino. Nos tocó reconstruirnos a nosotros mismos así, dice Ainara, más o menos, palabras menos, es lo que dice. Entonces la idea de plantearlo como mosaicos eran esto, ¿no? Los personajes van intercambiando sus vivencias. Cuando ellos se conocen en el 2003, hay ya todo un historial hacia atrás, porque son personajes que han pasado la barrera de los 30, entonces tienen muchas vivencias y no son todas color de rosa. No. La idea era poder ir contando capítulo tras capítulo algunas de estos mosaicos, de estos fragmentos que les quedaron a ellos, con los que ellos van a reconstruir y van a armar un nuevo paisaje. Esa era un poco la idea. Sí, decime, perdóname, decime, Daniela. No, yo tenía en cuenta esto del mosaicismo, ¿no? Que es tan bonito cuando uno ve una pieza construida a través del mosaicismo, que son mosaicos chiquitos de diferentes colores, de diferentes piezas, de diferentes texturas, y que sin embargo solos no son nada, pero en el conjunto forman una belleza y dan una belleza que también tiene que ver con la mano de quien los coloca y sabe cómo colocarlo. Entonces lo busqué como una metáfora de la vida de cada uno de estos protagonistas. Esa era la idea. Está buenísimo pensar que esos pedacitos solos no significan nada, pero cuando alguien los junta o cuando se van uniendo, hacen un todo, hacen algo. Tal cual, porque si uno se mira hacia atrás, ¿no? Yo ayer hice una publicación en la cuenta de Instagram que justamente era esto, que me quedó picando el otro día después del censo. Yo pensaba, bueno, a ver, en el censo 2010, ¿dónde estaba? ¿Cómo estaba? En el censo me estoy yendo hacia atrás. Entonces, si uno se pone a explorar y a ver en la vida de cada uno las distintas vivencias que también van conformando un todo y le van dando sentido, o uno también tiene que ir buscándole un sentido a cada una de esas piezas, ¿no? Me gustaba ver así también la vida de los personajes. Y el hecho de que cada uno de estos mosaicos tenga una especie de título, subtítulo, no sé cómo quiera llamarlo,
también me dio la sensación que si uno fuera anotando de un subtítulo debajo del otro, al terminar todos los mosaicos, casi que tendríamos como una especie de síntesis de la novela. Es todo tan... creo que está estructurado de una manera casi perfecta desde ahí también, sin entrar en el contenido, digo. Cómo la idea del subtítulo te arma toda la historia, toda una síntesis de la historia. Sí, en cada uno de esos subtítulos o títulos de cada capítulo o mosaico, sí. En muchos de ellos hay fragmentos de canciones, sí. Una partecita de alguna canción, tiene mucha música la novela. Sí. Recién escuchaba que habías puesto el tema de Debbie Gibson, sí. Perdido en tus ojos, que es muy significativo en un capítulo. Y también estaban todas estas etiquetas que Ainara va sufriendo, Ainara la protagonista, sí. Va sufriendo mientras avanza su veintena de años y se acerca a los 30, ¿no? Claro. Estaban como también abriendo muchos de estos capítulos. Me interesaba también verlo así, plantear el comienzo de cada mosaico o capítulo como un anticipo de lo que se iba a encontrar claro. Allí dentro. Y la idea de fechar, está bien, es importante porque el lector así no se pierde, porque constantemente la historia va de atrás para adelante, va de una época a otra, y es importante, es interesante y hasta útil para el lector tener la fecha. ¿Se puede pensar que hay un juego con un diario íntimo también, o con un diario por lo menos, no sé si íntimo? Por la fecha, digo, la fecha solamente las pensaste para guiar al lector por la época en que está transcurriendo en la novela. Fue pensado para guiar al lector. Uh-huh. Yo soy muy de las fechas. Para todo, digamos que mi vida pasa por las fechas en el sentido de que tengo en cuenta cuándo ocurrió cada cosa. Uh-huh. Y por ahí me gusta saber, bueno, a ver, ¿y esto cuándo fue? ¿Y cuándo fue que viajamos a tal lado? ¿Y cuándo fue? Entonces, digamos que yo soy así, y por lo tanto necesito a la hora de escribir colocar las fechas para no perder el lector. Está claro. Espectacular a la cabeza, pero tampoco es la idea perderme yo cuando voy escribiendo, porque justamente tiene esto de que uno va y viene en el tiempo, claro. Y eso me ayuda a mí como escritora a ir estructurando también la novela. Yo cuando escribo tengo, al final del archivo de Word, tengo todo un fichaje de cada personaje, de cada tiempo, el día de nacimiento, las características del personaje, uh-huh. Las fechas, los acontecimientos claves que vive ese personaje en tal y tal fecha, para no pisarme yo después cuando escribo, porque claro. Además me salió una novela gordita, sí. Entonces tenía que tener siempre esa brújula del tiempo para poder orientarme. Esa era un poco también la idea. Apenas 572 páginas tiene, no tanto. Apenas. Era más larga, la recorté bastante. ¿Ah, sí? Era más larga. ¿Cuánto le quitaste? Yo siempre le digo a mis alumnos que hay que ser sintético, hay que ser preciso, que lo bueno, si breve, 2 veces bueno, pero cuando yo escribo no me sale. ¿No escribís cuentos? Más larguito. ¿Escribís cuentos, Daniela, o solo novelas? Por lo de la brevedad, digo. Novela. Ajá. En una época incursioné en cuento hace muchísimos años, pero la verdad es que siempre me termino ampliando y yendo novelas. Siempre necesito algo más para contar, a pesar de que me gusta mucho el cuento. Claro. Me parece una composición muy de relojito suizo, muy exacta, me parece fantástico. De hecho, yo lo doy con mis alumnos en segundo año, y cuando lo veo es algo que siempre me gusta darlo. Uh-huh. Pero la verdad es que a la hora de escribir y siempre me voy a la novela. La constante ruptura temporal que hay en tu novela, claro, ya un poco que la contestaste cuando dijiste que ibas anotando al final del archivo las fechas, pero
el ida y vuelta constante del presente al pasado constantemente, y no solamente al mismo año, sino que volvés a años distintos, a fechas distintos. ¿Eso cómo te organizaste? ¿Lo escribiste de una así? ¿Escribiste una época y después la fuiste mezclando? ¿Cómo fue la elaboración de la novela por la cantidad de fechas y de tiempos distintos que tiene? Sí, en realidad la novela originalmente tenía una estructura mucho más compleja porque estaba planeada para ser una novela coral, tener la vida de 6 personajes, y esos 6 personajes cómo se iban intercambiando entre sí de vivencias, cómo se iban ensamblando en la vida de unos con otros. Sí. Entonces, de entrada, yo necesité tener una estructura de qué es lo que iba a contar, en qué tiempo se iban a estar conociendo y enroscando estos personajes, y entonces tenía una secuencia narrativa muy, muy amplia. Después enseguida abandoné esa idea, porque me daba cuenta que si quería contar esa historia coral que me llamaba, me tiraba mucho, me gustaba, pero no iba a poder profundizar en el proceso que cada personaje hace. Claro. Entonces abandoné esa idea y me quedé con estos dos, con Ainara y con Lautaro, contar esa historia, pero yo tenía una estructura panorámica. Entonces, a partir de ahí, había cosas que yo por ahí escribía, cosas que yo sabía que iban a pasar más adelante, que yo las tenía en mente, y escribía la escena. Es la primera vez que hago eso. Generalmente las escribo linealmente y voy avanzando. Pero esta vez escribía cosas de capítulo, no sé, del Mosaico 30, por poner un ejemplo. Quizás lo había escrito mucho antes de escribir el Mosaico número 15. Pero sabía que en algún momento iba a llegar. Entonces después lo que fui haciendo fue ensamblando una pieza con otra, sacando un fragmento de acá, colocándolo allá, decir, bueno, a ver, esto lo puedo contar de otra manera, y entonces lo traigo hacia atrás en el tiempo. O sea, fui jugando con eso bastante. Algo que a mí me gustó mucho hacer, mucho poder ir comparando también distintas versiones. Por eso también me llevó 4 años la escritura de la novela. 4 años. Claro. Sí, 4 años, porque, bueno, en esto, ¿no? Fui probando, ensayando cómo quedaba, sacando, recortándole mucho. Y porque tampoco tengo mucho tiempo disponible para escribir. Pero, bueno, la idea era esa, que pudiera disfrutar el momento que yo escribía. Y esto de poder ir y venir en el tiempo y de ensayar a ver de qué manera quedaba mejor, me llevó también su tiempo de exploración. De todas maneras, en algunos pasajes con mayor claridad que en otros tal vez, o por lo menos que yo me di cuenta, hay como esta idea de lo coral en cuanto que Lautaro cuenta su punto de vista acerca de la de una parte de la historia, y después Ainara cuenta la misma historia pero desde su mirada, y eso me pareció recontra interesante, porque no estás escuchando una sola campana, estás viendo lo que les pasa a los dos personajes casi al instante. Eso me pareció también una cosa interesante de leer, por lo menos. No sé si de escribir. Bueno, sabes que eso, esa idea, me gustaba la idea de que en la novela no hubiera ningún personaje que fuera malo. Claro, ¿no? Claro. El clásico malo de la película. Y a mí me había quedado picando a través de la vivencia de una amiga que, bueno, había tenido su historia, una historia parecida a la de Constanza, ¿no? Y entonces automáticamente el muchachito de esa historia queda catalogado como el malo de la película. Y yo digo, ¿será tan así? ¿Cuál será la otra campana? ¿No? Entonces ahí me quedó picando esto de decir, escuchemos a los dos personajes, y cada personaje lo vive de manera distinta. Digo, en todas las relaciones, dentro de una misma relación de pareja, uno a veces cuando tiene una discusión con el otro tiene una mirada completamente distinta que la que tiene uno, y de allí la discusión, y por eso uno no se puede entender. Entonces me interesó poder plantear esto, de que no hubiera el malo de la película, de que cada uno pudiera dar una visión distinta según las vivencias que también traía
encima, ¿no? Entonces las vivencias de Lautaro, que está transitando un momento muy crítico, muy difícil, eran distintas de la mirada que tiene Ainara, y me interesaba poder mostrar las dos partes. Una cosa que me llamó mucho la atención, y esto por ahí por una cuestión de vejez mía, que no me acuerdo muy bien qué me pasaba antes de los 30, pero al principio como que, después me olvidé, es una cosa que me pasó solamente al principio, esta sensación que tienen los personajes como que están llegando a los 30, sobre todo las mujeres, que están llegando a los 30 y que la sociedad como que le están... Y bueno, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo tenés hijos? ¿Y te vas a quedar sola? ¿Se vivió tan así? ¿Tu generación lo vivió tan así? ¿O es parte de la ficción de la novela? Sí, bueno, mi generación lo vivió así. O al menos varias de las de mi generación lo vivimos así. La novela al comienzo está dedicada, dice, a los buscadores de mi generación, me parece que dice, y yo cito a dos amigos con los que yo compartí mucho de eso. Marcos y Amalia. Marcos y Amalia, exactamente. Son amigos entrañables, amigos desde hace muchos años. Y bueno, nosotros nos encontramos así, nos encontramos que éramos 20 y pico de años, estábamos solos, es más, mucha gente asumía que Marcos y yo éramos novios, y nosotros teníamos que explicarle que no, que éramos amigos, que bla, 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 igual que Franco y Ainara. Claro, exactamente. Y nos tocó ser esta generación de llegar a los 30, y era el reclamo y el mandato, y cómo puede ser que vos, siendo tan linda, y cómo puede ser que vos, un muchacho tan bueno, y cómo puede ser, nos tocó soportar esos mandatos, esas etiquetas y esos cuestionamientos, ¿no? Claro. Es decir, bueno, lo que pasa es que vos sos muy exigente, entonces así nunca vas a encontrar a nadie, ¿no? Claro. Y un buen día, así como plantea al comienzo de la novela, nos encontramos y decimos, a ver si somos exigentes, ¿qué tiene de malo? Claro. ¿No? Y empezamos a buscarle otra vuelta, o a darnos cuenta de que muchos de los que ya estaban casados, o las que ya estaban casadas, por ahí deseaban tener la libertad que teníamos nosotros, que todavía no teníamos hijos, que todavía no nos casábamos, que todavía podíamos planear muchas cosas solos. Entonces empezamos a buscarle otra vuelta a la soltería y a los mandatos. Por eso también un poco eso es lo que yo busco contar, porque la novela, yo venía de mucho tiempo de no escribir nada, y tuvimos una reunión, nos juntamos con Marcos y Amalia una noche, estuvimos charlando un montón, y en la mañana siguiente cuando me desperté así, con un pensamiento lúcido, ya sé lo que voy a escribir, ¿no? Por eso era la idea de hacer una novela coral y de contar la vida de más personajes. De hecho, aparece Constanza, aparece Franco, que son personajes que van a tener en su momento su historia, ¿no? No es una continuación de esta, pero van a tener su momento para contar qué le pasaba a ella. ¿Por qué tanto tiempo sin escribir, Daniela? ¿Por problemas de tiempo? ¿No encontrabas el tema? Que Sí, a ver, yo terminé de escribir las primeras dos novelas, que es La biología, Pasos Aparentes, más El Resto de los Caminos, que constituían en realidad un solo bloque. Claro. Yo lo terminé de escribir mucho tiempo atrás, 2006, después quedó el manuscrito guardado, después la vida me fue llevando también por otros lados. Y después cuando quise volver a escribir no encontraba tema, no encontraba el tono, no encontraba el estilo, no encontraba qué, y bueno, se dio así, me levanté una mañana y dije, esto es, y a partir de ahí escribí furiosamente durante 4 años, y digo furiosamente porque era una necesidad que me quemaba de tener que escribir todos los días un poco de esa historia. Para eso me levantaba muy tempranito, cuando no podía hacerlo realmente me sentía de mal humor, que a mi marido le tocaba soportarme con ese mal humor pobre,
que dice, bueno, dice, pero si te acostaste a las 3 de la mañana no te podés levantar a las 5, me decía, claro. Y era cierto, pero yo necesitaba escribir, era una cuestión, un mandato interno, una necesidad imperiosa de sentarme a escribir. Y entonces me sentaba todos los días, a veces era muy poco el tiempo, porque yo daba clases, sigo dando clases. Claro. Entonces a lo mejor de lunes a viernes era estar sentada en la computadora a las 5 de la mañana hasta las 6:30, era un ratito, claro. Y quizás a la tarde otro poquito. Entonces escribía así de fragmentos, pero era una necesidad de escribir. Y después, después que terminé eso, decidí publicar primero las otras dos, quedó esta, la fui revisando, pero hubo también ahí después de eso un tiempo muerto en que estuve buscando escribir por otro lado, o sea que yo los bloqueos del escritor sí los tengo, claro. Los he tenido. Otra cosa que me encantó cómo lo fuiste mechando, no sé si fue pensado a propósito o salió naturalmente, las referencias políticas que vas poniendo, porque no es una novela que hable constantemente de política, pero sin embargo, en esta, tratar de contar para no contar demasiado la novela, a un personaje se le debe reponer un cierto periodo de cosas que sucedieron porque ese personaje no las pudo vivir. Está bien más o menos como lo conté, para que no se sepa demasiado. Y la familia le está reponiendo los hechos que sucedieron en el país y vas poniendo cuestiones políticas muy importantes. Y está bueno porque pareciera que no tiene nada que ver y sin embargo le estás dando un contexto histórico interesantísimo a la novela. Sí, bueno, eso sí lo busqué adrede, me vino bien que a este personaje tuvieran que informarle de lo que había ocurrido a lo largo de cierto periodo de tiempo, para no spoiler la novela, y entonces digo, no, a ver, ¿cuáles fueron los sucesos, los primeros sucesos que a uno se le vienen a la cabeza si piensa en ese tiempo? Entonces empecé a hacer una lista, enumerarlos, que es lo que cualquier persona viviendo en Argentina se acordaría de ese tiempo y pudiera contar. Y después, completé algunos datos, busqué a ver qué más pasó en este periodo, que a lo mejor se me había olvidado, y tiré ahí, pero la lista más grande, la lista más gruesa, era esto, a ver qué se acordaría cualquier argentino de esta etapa. Claro, esos momentos inolvidables. ¿No? Sobre todo también teniendo en cuenta el contexto no solamente político, sino también a nivel social, porque la familia de Lautaro, las mujeres de Lautaro, como él las llama, que son la madre, las hermanas, las tías, las abuelas, tienen esto de ser muy telenoveleras, entonces me interesaba también poder dar el contexto de las telenovelas que habían circulado entre el 99 y el 2003. Eso está buenísimo, todas las novelas a las que se hace referencia. El clon se repite varias veces, está buenísimo. Sí, claro, era la telenovela del momento. Claro. ¿Y por qué, entonces, ¿por qué hay tanta música? Me acuerdo que también, yo me acuerdo de ese 2003, estar pendiente de este clon que se alargaba y se alargaba, pero uno no podía dejar de ver. Entonces también lo quise incorporar ahí. ¿Por qué te decía y te interrumpí, perdóname? ¿Por qué tanta referencia a la música? ¿La música tiene un papel muy importante en tu vida o la elegiste para la novela? La música tiene un papel muy, muy importante en mi vida. De hecho, el coro, al que hace mención a Ainara, sin nombrarlo, yo en la novela no lo nombro, pero es el coro de la Facultad de Lenguas de acá de Córdoba, en el que yo participé durante muchos años, durante prácticamente 10 años, y entonces las vivencias de la música en mi vida son muchas y son fantásticas, y pienso en las vivencias junto con el coro, y después la música está presente en mi vida desde siempre. Yo le debo a mi papá el haberme transmitido este amor por la música, por el folclore, a mi mamá por todo lo que era la música melódica. En casa se escuchaba mucha música.
Mi papá tenía su equipo de música en el living, mi madre tenía un tocadiscos en otra pieza, en el escritorio, y después, bueno, fue evolucionando. Entonces yo tenía un radiograbador mi papá, una doble casetera mi hermana y yo, siempre se escuchaba música en casa. Qué bueno. Para mí siempre me atraviesa la música. De hecho, yo escribo con mucha música. Ah, mira. Así que quería volcarlo ahí de alguna manera también. Yo a veces por una cuestión de orientar al oyente o al lector, si estamos en una charla literaria, trato de categorizar al texto del cual voy a hablar. Y lo pensé mucho, porque yo dije, en apariencia parece una novela romántica, en apariencia, pero tiene tantas otras cosas, tiene, no sé, bueno, esta cuestión filosófica al principio que te trastoca cuando vos empezás a leer, que medio que te moviliza porque te hace pensar en cuestiones personales. Y después hasta dije, no, más que de amor, se está hablando de aprendizaje, aparte se transcurren tantos años en la vida de ellos. ¿Podríamos estar diciendo que es una novela de iniciación o de aprendizaje, más que una novela romántica? Sí, la novela de aprendizaje, si vamos a catalogar, y ahí las definiciones de una novela de aprendizaje, de iniciación, son estas novelas en que arrancamos con un personaje muy niño, mirándolo a este personaje muy niño y viéndolo crecer y madurar. Acá, si bien hay referencias a la infancia de Ainara, no es el grueso, porque si vamos a pegarnos a esa definición, no entraría como novela de aprendizaje. Sí, pero hay mucho crecimiento en los dos. Tampoco es una novela romántica común. No. O sea, yo la verdad que cuando la estoy escribiendo no me interesaba catalogarla dentro de ningún género. Yo entiendo que vos querés orientar al lector y está bueno. Hay mucho de aprendizaje, tiene que ver con esta resiliencia que los personajes ponen en práctica, tanto Lautaro como Ainara. Así que en ese sentido podría ser una novela de aprendizaje. Vuelvo a repetir, si vamos a pegarnos a la estricta definición de lo que es novela de aprendizaje e iniciación, arranca con un personaje muy niño hasta su madurez final, pero no es el caso. Claro, pero ¿sabes por qué? Tiene un poco de relato intimista, tiene un poco de tono autobiográfico, o sea, no es mi biografía, voy a aclarar, pero este tono, ¿no?, que lo va relatando en primera persona Ainara, Lautaro, y el lugar para una historia de amor distinta, una historia de amor posible. Creo que es una novela de aprendizaje en el sentido de que es una novela de procesos, ¿no? Se van reflejando mejor dicho, los procesos de cada uno. En ese sentido yo lo decía, Daniela, porque el personaje inicia siendo de una manera, pero cuando la novela termina ha madurado, no sé si madurar es la palabra, pero ha crecido. Entonces, en ese sentido, no es la misma persona. Ha crecido y está esa mirada hacia atrás, ¿no? La mirada retrospectiva, el poder ver el largo camino recorrido. ¿Estás escribiendo algo? ¿Pensás tenés alguna idea o todavía estás muy pegada a esta novela? Todavía me voy despegando de a poquito y tengo un montón de ideas. Es más, estoy en el momento en que voy escribiendo todo lo que se me ocurre, todas las ideas, que estoy ensayando qué estructura le voy a dar, porque tengo varias vetas ahí para explorar o explotar. Me interesa poder tomar el personaje de Constanza para contar otra historia, o sea, no es una continuación, pero sí poder explorar el tema de otras etiquetas, las que tienen que ver con el mandato del cuerpo, del 90-60-90, que también eran muy vigentes allá por los años 90, ahora también, pero en una época creo que más. Hay dos amigas, varias, pero dos a las que yo adoro, que me están reclamando una novela de fan de Luis Miguel. Yo era muy fan de Luis Miguel en una época,
después le fui perdiendo un poco el rastro, pero era muy fan también. Entonces digo, sí, estaría bueno, así que estoy buscando cómo lo voy a ensamblar a todo eso. Por ese lado va a ir, el lado de los kilos, del mandato del cuerpo, que hay que hacer de alguna manera, por ese lado va a ir. Todavía no sé muy bien cómo, pero por ahí va a ir. Bien, ¿pudiste venir acá a la Feria de Buenos Aires, a la Feria del Libro, o no pudiste este año? Sí, estuve en la Feria de Buenos Aires, fue un viaje relámpago, estuve ahí el 4 de mayo, pero fue tan veloz que viajamos con mi marido tempranísimo a la mañana, salimos de acá de Córdoba, 5 de la mañana, llegamos al hotel, duchazo, nos cambiamos y salimos para la feria y al día siguiente nos volvimos, o sea, fue un viaje bien relámpago. Y para terminar, Daniela, agradeciéndote muchísimo, la verdad, la charla con vos me encantó. ¿Sos consciente que perteneces a esa década, a esa generación de escritores maravillosos de nuestro país? ¡Apa! Bueno, muchas gracias por lo de escritor maravilloso. Pero fue lo primero que noté en vos. Naciste en 1970. Para mí la década más genial en nuestra literatura argentina hasta ahora. Es discutible, si querés. La verdad es que no soy consciente de que estoy inserta dentro de un círculo, de una promoción, de una generación de escritores con ciertas características. Sí. Quizás porque estoy escribiendo desde adentro, porque me veo todavía muy perdida en el ámbito literario. Yo me siento así, digo. Sí soy consciente de que hay toda una generación nueva de escritoras, mujeres, que van tomando la voz que no tenían antes. Y eso me parece que está bueno, de que hay toda una generación de escritoras que empiezan a contar algo distinto a la clásica novela romántica. Y de una manera distinta también. A la clásica novela que a lo mejor escribió toda una generación de hombres. Y eso me parece que está bueno. Pero además de los temas, es cómo encaran esos temas. Desde la estructura, desde el narrador, desde el discurso de los personajes. Esta generación tiene un toque tan distinto y tan genial que yo todavía no termino de sorprenderme y hablar con uno de ellos para mí hoy ha sido casi una fiesta, te diría, porque... Hoy, bueno, muchísimas gracias. Pero se nota en esta novela, desde la estructura, esa ruptura que hay, es como una característica que te une a otros tantos escritores, muchos de ellos sí, mujeres. No sé si la mayoría, todavía no los contabilicé, pero muchos de estos escritores son mujeres. Y tal vez me encantaría contactarte más adelante, si puede ser. Por supuesto que sí. Para hablar un poquito de esto. Un gusto como esta entrevista que ha sido un lujo también. Sí. Buenísimo, Daniela. Y vamos a cerrar el bloque. Mira, en tu novela se habla del último café, pero primero se habla de la versión de Julio Sosa, después de la Tana Rinaldi, después la de Goyeneche, pero yo elegí la que a mí más me gusta. Creo que también vamos a coincidir acá, espero. Yo elegí la de Julio Sosa porque, bueno, para mí Julio Sosa es el tango. Ojalá que no me haya equivocado en esta decisión de la versión. Esa es la que escuchaba mi abuelo. Bueno. Mi abuelo paterno era fanático de Julio Sosa. No así mi padre, pero mi abuelo paterno era fanático de Julio Sosa. Y mientras yo escribía la novela, aparecen todas estas versiones porque mientras yo la escribía yo las iba escuchando todas, porque realmente es un tango que me gusta mucho. Entonces nos vamos con ese tema. Daniela, 1.000.000 de gracias, que tengas un lindo día y que la pases muy muy lindo y ojalá que salga esa nueva novela de a poquito. Muchísimas gracias, Daniela. Dale, María, nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchísimas gracias a vos.